Y bueno, en el segundo tema se nos está haciendo ya costumbre que las hordas de vándalos, en este caso lo que hemos dado a llamar el nuevo orden, como la película famosa de Michel Franco, donde habla de cómo el pueblo toma las calles y cómo actúa y cómo vandaliza, pues se dio esta semana, estos últimos días, tanto en el estadio Corregidora de Querétaro, como en la Macroplaza de Monterrey del Palacio de Gobierno. Berna, ¿qué nos comentas de esto? Bueno, en Querétaro se dio un suceso que dio la vuelta al mundo. Fue una violencia que se desató durante el partido entre el Querétaro y el Atlas el pasado sábado, 5 de marzo. E inicialmente había una, pues digámoslo así, una fake news en la cual se decía que había habido 17 fallecidos. La noticia explotó. Había múltiples imágenes de la violencia, desgarradoras, la verdad. Y al final, afortunadamente, no hubo fallecidos en ese momento en el recinto deportivo, pero sí hubo decenas de heridos y sobre todo estas imágenes que van a ser permanentes y le dejan una herida muy profunda, no solo al fútbol mexicano, no solo al Club Querétaro y no solo al estado de Querétaro, sino a todo el negocio del fútbol. Y bueno, las primeras teorías son de que hay influencia del crimen organizado. Y se empieza a jalar un hilo que nos empieza a mostrar muchas cosas preocupantes que se manejan detrás del equipo del Querétaro. Cuestiones de lavado de dinero, fraude, influencia del narco. Y vemos cómo estos intereses muy oscuros y muy opacos manejan a grupos de choque como son las barras de fútbol. Y ese es un paralelo con lo que sucede aquí en Nuevo León, que también hubo grupos de choque. Todavía no sabemos la historia completa, ni una parte de la historia. Y hubo un grupo de choque que al parecer infiltrados que hicieron daños en el edificio del estado de Nuevo León. Y todo esto en un mar de opacidad. Todavía no conocemos realmente qué sucedió. Marcela. Bueno, yo creo que más allá de que si es un caos a conveniencia, porque al parecer en ambos lugares, en el estadio y en el Palacio aquí en el día del 8M, puede ser un caos a conveniencia, pero más allá de eso, lo que vemos es un reflejo de la división que los mismos presidentes, gobernadores, están promoviendo. Dividir para vencer. Es una división del México de hoy. Lo que veíamos en el estadio es lo que vemos diariamente en las mañaneras, una división del país. Periodistas acá, presidente acá, ustedes y ellos, nosotros y ellos. O sea, entonces este tipo de cosas visualmente no me extrañan, porque así ahorita el país estamos así, divididos, en vez de estar unificados. Radicalizados. Entonces, y las sanciones que les pusieron a los equipos y bueno, yo no sé tanto de fútbol como ustedes, pero pues no soy tan fan, pero me parecieron indignantes porque no están ni fuertes ni así cercanos de hacer una sanción, van a seguir jugando, ok, que no van a tener la porra y tal. La mamá que fue a entregar a su hijo, a mí me parece que ella es la historia. Todo lo demás, nadie ha actuado conforme lo que es la ley, porque van a seguir jugando, no los quitaron de la liga. ¿A qué más sancionaron? O sea, no, las sanciones son muy, muy laxas. La que sancionó aquí fue la mamá. Y eso sí, a mí me parece que es heroico. Rodrigo. A ver, la historia política de México siempre ha estado vinculada a intereses poderosos que utilizan grupos de choque para promover su agenda. Eso lo hemos visto desde los tiempos de la dictadura perfecta del PRI, lo hemos visto en los tiempos de la transición democrática y lo volvemos a ver ahora. Yo por eso digo, esta más que Nuevo Orden, porque Nuevo Orden es el levantamiento del pueblo, es la película Roma de Alfonso Cuarón. Porque Roma de Alfonso Cuarón, el eje narrativo es el halconazo de 1971, donde estos grupos cercanos a Luis Echeverría operaron para dar un golpe sobre la mesa y cambiar el balance de poder dentro del gobierno. Y eso, a ver, es lo que estamos viendo otra vez. La marcha del 8M en la Ciudad de México. ¿Quién es el mayor beneficiario político dentro de la coalición de Claudia Sheinbaum? O sea, independientemente de los justos reclamos de las mujeres, hubo un reacomodo político dentro de la coalición de gobierno y sale airoso Martí Batres, el secretario general de gobierno, que es precisamente quien tiene relación con estos grupos de choque y quien intentó, un día antes de la marcha, meter un discurso de miedo diciendo, a ver, aquí va a haber un enfrentamiento, va a haber martillazos, va a haber porros, cosa que al final no sucedió. La marcha de las mujeres fue ejemplar, pero sí sale ganando Martí Batres
como el gran beneficiario dentro de la coalición de Sheinbaum. Y aquí vemos que Sheinbaum ha dejado atrás sus relaciones y nexos con grupos activistas y con colectivos feministas, 100%. activistas sociales, y le ha dado pie a toda esta ala radical de izquierda que, digamos, se está preparando ya para la sucesión en la Ciudad de México en 2024. A ver, yo quisiera poner en la mesa dos elementos fundamentales. En el caso del estadio de Querétaro, a mí me sorprende que hayamos permitido en este país que se junten en un matrimonio las casas de juego y la propiedad de los equipos de fútbol. Sí. ¿Por qué los grupos calientes y coderes y demás están metidos en cualquier parte del mundo? Las casas de juego y los equipos no pueden mezclarse, porque mañana tú puedes, a tus intereses personales de las casas de apuestas, propiciar que pierda o que gane un equipo. Ramón, para aquí ganar. hay una coincidencia histórica. En el sexenio de Echeverría, ¿quién fue el artífice de estos grupos de choque? Carlos Jan González. Y la familia Han. No, Fernando Gutiérrez Barrios. Con Fernando Gutiérrez Barrios. No olvidemos, don Fernando Gutiérrez Barrios, para que el auditorio sepa un poquito de historia, fue el hombre que habilitó a un señor llamado José María Guardia, quien fue el primer personaje que en este país tuvo permisos de casinos. Así es. El primer creador de Caliente se llama José María Guardia. Fachada total del señor Gutiérrez Barrios. Y a partir de ahí empezó todo el asunto de las grandes lavanderías del dinero, las casas de apuestas y de juego, primero semiclandestinas, luego ya abiertas. Yo quisiera decir ahí, dices la palabra fachada y lavado de dinero. Y yo creo que hay que destacar al fútbol como el negocio perfecto para lavar dinero. ¿Por qué? Porque uno, engloba estos negocios mucho más grandes de apuestas, como son los casinos, como son Caliente, Codere aquí en México, pero otros en todo el mundo. También está ligado al tema de la inversión inmobiliaria, ¿no? Después de todo, para construir estadios son grandes inversiones, grandes sumas de dinero. Y tercero, las propias transacciones que se dan dentro del negocio de fútbol, transferencias de jugadores que, vaya, uno puede inflar. ¿Alguien sabe realmente cuánto costó la contratación de este u otro jugador? No lo sabemos. Entonces, todos los negocios que se dan dentro del fútbol... O sea, el Club Querétaro es el mejor. Es una es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo que hay. Es el mejor ejemplo. El Club Querétaro, ¿qué es lo que pasa? El real dueño de esto... Es más, hay varias capas atrás. Sí. El que aparenta ser el real dueño tuvo que poner enfrente de él, porque no lo autorizaron a él, a una fachada. Y este hombre ni siquiera es el real dueño, porque atrás de ellos están quien se queda ahorita nuevamente con el club. Es decir, volvemos al mismo, pues en alguna parte del mundo existe un país en donde los dueños de las apuestas sean los dueños de los que juegan en el campo de juego y van a ganar o perder una apuesta. Eso ya permea y entra el dinero del crimen organizado y entra el dinero ilícito y empezamos a cobrar venganzas en el campo de juego, no jugando a las patadas con el balón, jugando a las patadas con los seres humanos. Yo quisiera aquí decir que yo veo muy difícil que en el fútbol mexicano se corrija esto, al menos al corto plazo, porque el ejemplo que tiene el fútbol mexicano de la FIFA no es mucho mejor. No olvidemos que la FIFA es la federación con más miembros que la Organización de Naciones Unidas. Su poder es enorme y se ha distinguido a lo largo de su historia por ser un nido de corrupción. No olvidemos los casos de la corrupción de los presidentes de confederaciones. En Europa, el reporte del año pasado del gobierno británico que decía la propiedad de los equipos en Reino Unido, así como las marañas financieras que se hacen propician el lavado de dinero en Europa. Entonces, veamos el Real Madrid, que quién los patrocina, ¿no? Son estas casas de apuestas. Entonces, el ejemplo que tienen de su autoridad no es mucho mejor. Nada más aquí es a la mexicana. Al final, el dinero es el que manda. Por eso, cuando pusieron estas sanciones tan laxas, dijeron, no queremos afectar la competencia. Por eso no estamos sancionando más fuerte. ¿Por qué? Que decirlo, porque el dinero, ¿no? Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, no le entró al tema. Ni siquiera se ha atrevido a llamarles barras. Los llama grupos de animación. Por eso. Y tampoco le ha entrado al tema, como estamos haciendo una investigación aquí en Código Magenta, sobre la relación y vinculación de los equipos mexicanos del fútbol mexicano
como vehículos de lavado de dinero. Claro. Es decir, ahí tiene que haber un golpe sobre la mesa Claro. de los directivos del fútbol mexicano, decir, no se puede permitir que estos clubes sean fachadas de dinero ilegal. Así es. Ahora, mi pregunta es, en este caso, para pasar ahorita al caso de Nuevo León, ¿qué es lo que va a suceder con México en el contexto de la FIFA, de lo que viene a nivel internacional con el próximo Mundial de Canadá, Estados Unidos y México? A ver si México, con esos asuntos que están pasando en los estadios, no termina por ser un país vetado para... Y ese es el problema de los grupos de choque, Ramón, porque se pueden utilizar para presionar y avanzar agendas. Así es. Y me cambio ahora al terreno de Nuevo León, que no es diferente, pero es político. Son otro tipo de patadas. Y en este caso, me llamó mucho la atención a mí el hecho de que se diera esta manifestación pacífica, muy bien hecha, de 20,000 mujeres en el 8M, que al final fuera un puñado de 30, 40, no más de 50 mujeres que bien apertrechadas con mazos, con molotovs, con una bola de instrumentos, fueran estrictamente a los objetivos de las puertas de madera, de los vitrales antiguos, de una serie de cuestiones, a incendiar el Palacio de Gobierno. Y que apenas pasara eso, e inmediatamente el gobernador Samuel García, gobernador fosfo, que ahora le decimos fósforo, porque No pues sé. ya incendiaron cosas, haya salido a decir que él pagaba los estropicios. Perdón. A mí eso me dejó un sabor de boca muy curioso. Es como el niño ese que, sin querer queriendo, rompe el florero de mamá y dice, mamá, no te preocupes, yo pago el asunto. ¿Por qué tenía que pagar él? Si esto lo hicieron gente ajena sobre un bien. Así es. Sobre un bien, ¿por qué tiene que pagar? Alguien tiene la conciencia intranquila de que se les escapó de las manos. No olvidemos que este acto se dio el mismo día en que el gobierno de Samuel García estaba anunciando aumentos en tarifas de agua y drenaje de más del 50% para algunos sectores de la población. Le aparecieron las primeras mantas de queja pública en la avenida más transitada de la zona metropolitana de Monterrey, que es Avenida Gonzalitos. Los quitaron rápidamente, pero pues ahí están. Aquí hay que hacer una distinción fundamental en la marcha del 8M, porque una cosa es una madre desesperada que perdió a su hija por la violencia feminicida y que quiera literalmente quemarlo todo, y otra cosa es que ya hay indicios muy claros de que se envió un grupo de choque De anarquistas. de anarquistas desde fuera de Nuevo León, Así es. que no tenía nada que ver con la protesta, a hacer este performance mediático para poner en entredicho algo. Claro. Pero no, hay una diferencia entre la manera de protestar, porque las mujeres dicen, a ver, no comparemos destruir una pared, destruir una puerta con la violencia feminicida de 10 mujeres que mueren al día. Pero eso no es el caso en Nuevo León, porque lo que vimos en Nuevo León no fue un reclamo por eso. Lo que vimos en Nuevo León fue realmente un grupo de choque, y ya hay indicios muy avanzados en el asunto en el aparato de seguridad diciendo, aquí están mandando gente de fuera de Nuevo León a hacer todo esto. Esa es la distinción que yo quiero poner sobre la mesa. A mí lo que me preocupa en este tema es que nos tengan hablando de que se incendió aquí la puerta del Palacio de Gobierno y que en Ciudad de México las vallas metálicas no las traspasaron. Ese no es el tema. El tema de las mujeres es qué políticas públicas se están haciendo en Nuevo León, en Guadalajara, en Ciudad de México, en todo México. No hay políticas públicas concretas. Y vuelvo a lo mismo, pueden pasar marchas, pueden incendiar o no incendiar, pacífico o no, pero las políticas públicas no hay. Entonces la conversación nos tiene así aquí, hablando de quemaron Palacio de Gobierno, van a repararlo, pero ese no es el tema. A ver. El tema es, los feminicidios están a la alza. En 2016 hubo los mismos feminicidios que en el mes de enero y febrero, ahorita lo que va de 2022. No hay avance. O sea, No hay retroceso. 357 mujeres desaparecidas y todo el 2016 330 más. O sea, ese tipo de cosas no las estamos poniendo en la mesa porque nos estamos enfocando en que si no pasa en la ciudad amurallada o no, en que si una periodista se enfocó en que la ciudad estaba amurallada y que el palacio no sé qué. Bueno, no, ese no es el tema. Ni que sí, está mal que hayan incendiado, así no es. Pero ahora nos tienen a las mujeres hablando del incendio en vez de las políticas públicas que deben de hacer los gobernantes. A ver, a mí lo que me llama la atención y el común denominador tanto de Querétaro como de lo que pasó en Nuevo León es uno y solo uno.
¿Dónde estaba la seguridad pública? ¿Dónde estaba la policía? Sí. Fuera estatal, municipal o lo que fuese. En ambos casos, el gran pecado fue el no haber tenido contención policial para poder impedir lo que sucedió en Querétaro, en el campo de juego, y lo que sucedió a las puertas del Palacio. Todos se argumentan con el famoso síndrome del 68. No hay que tocar a nadie porque no, perdonen, señores, ya basta. El único monopolio que el Estado en cualquier parte del mundo tiene es el del uso de la fuerza para preservar la vida de las personas y sus propiedades. Las vidas que quizá no murieron, pero que hoy están en los hospitales agonizando, porque las escenas, como decía Bernie, son bastante fuertes. Y segundo, lo que estuvimos viendo aquí de las propiedades que analizaron, no solamente el Palacio de Gobierno, ¿sí? El Museo Marco, el Ciclo Mercantil, el Casino Monterrey, la Catedral, etcétera. Eso, qué bueno que el señor Samuel quiera pagar lo que pasó en Palacio. ¿Y quién va a pagar el resto de las cosas? Entonces, tenemos un Estado fallido. Como dice Marcela, nos traen distraídos todos preguntándonos ¿quién echó la molotov? Ahora, nos dicen que la única persona que han detenido la marcha feminista en la parte de aquí fue un hombre. Que hombre, qué bonita conclusión. Es decir, que aquí en Nuevo León la respuesta del gobernador Samuel García de pagar los daños, pues fue recibida hasta eso con cierta calidez por parte de las mujeres que conformaban este contingente. Perdóname, yo no vi eso. Perdóname, yo no encuentro cómo un gobernador vaya a decir, perdón, no importa, sigan quemando, yo pago los estropillos. Sí. Es decir, no veo cómo la gente vaya a ser empática con un gobernador que quiere fachar con una buena onda su incompetencia para defender sus propiedades, que no son de él, son del pueblo. Sí. Sabemos, Ramón, el historial que tiene Samuel García con el tema de las mujeres, el de mucha pierna, etcétera. Otros episodios. No, la propia Mariana, que salió a pedir perdón en las redes sociales. Hay que entenderlo esto, en qué contexto. Esto es un performance de comunicación de Samuel García. Y él va a decir todo lo que su equipo de comunicación, que por cierto, como lo ha publicado el Periódico del Norte, factura 100 millones de pesos al año del presupuesto, que no es poca cosa y que eso también es una contradicción de decir yo pongo en mi bolsa estos daños cuando le estás pagando 100 millones de pesos al año. Le sacas un pelito al cártel Jalisco Nueva Comunicación. Para que te confeccionen y diseñen un mensaje perfectamente acomodado para los intereses de la coyuntura. Les falta la canción. Claro. La canción que cantaron cuando ganó Samuel, pero ahora barriendo y limpiando todo, ¿no? Y ahora en las redes sociales salen el gobernador y su influencer esposa agarrando trapitos y limpiando el palacio. A ver, perdón, señores. Es parte del performance. Este performance no es un juego. Lo que estamos viviendo son cosas muy serias. Y aquí alguien se está queriendo pasar de listo. En el estadio de fútbol y en el Palacio de Nuevo León. Ya veremos las consecuencias. Así es.